Esa mierda de madera es tan útil como un pedo en un bote. Hola a todos, soy Prole, os vengo a traer un nuevo vídeo al canal de un glitch de munición infinita o digamos una estrategia, pero también vamos a convertirlo en un glitch ya que vamos a hacer una especie de apilación en la zona de la destilería. Pero bueno, dicho eso, quedaros hasta el final porque vengo a traer unos detallitos extra. Y dicho eso, también quiero mandar un saludo a Cogollito que está conmigo. También suscríbete al canal si no lo estás, dale un like que no cuesta nada y ayuda mucho. Dicho eso, ya estáis viendo, estamos en una ronda más o menos 8. Podemos conseguir un montón de pasta si ponemos, por ejemplo, el regalo temporal, un por dos y de seguido un reparto de beneficios, y de esa manera vamos a poder conseguir un montón de pasta para poder ir sacando, por ejemplo, la Mar 2. Deciros que para este glitch se necesita hacer los pasos de la Mar 2 y para ello podéis pasar directamente al minuto 3, el que sepa ya hacerlo. Si no, te vengo a explicar un pequeño tutorial de cómo también conseguir la Mar 2 que continúa con este vídeo para este glitch. Y también vamos a hacer, como estáis viendo aquí, la prueba que habéis visto es, por ejemplo, la del bote explosivo, que es la que debemos hacer para poder abrir lo que es la destilería. Esa es el bote que necesitamos y para ello, ya sabéis, también necesitamos la Mar 2 para poder seguir con lo que son los pasos del easter egg para poder abrir la destilería. Fijaros bien, una vez que estabais en la ronda 10 más o menos, como habéis visto que yo he subido del laboratorio donde está la IA, hemos subido por un ascensor, debemos de coger la disquetera, que no lo he enseñado, pero en la ronda 10 en la IA sale una disquetera que debéis de poner justo donde la acabo de poner, que es aquí en una impresora que hay aquí mismo, que esa impresora, al poner la disquetera, van a salir unos parásitos. Y fijaros que después de los parásitos tenemos que venir a interactuar, y fijaros bien, tenéis que anotar esas letras en mayúscula que son las que nos van a dar el código, que el código se encuentra en una pizarra cerca de la habitación que tenemos aquí infantil. En la pizarra vamos a conseguir estos números que van por secciones y cada sección lleva un número en sí. O sea, todas las letras es un sector y ese sector digamos que tiene un número. Por ejemplo, en mi caso era mod, y ahora en este caso lo que yo tengo aquí en la M, por ejemplo, que era la 1, y así sucesivamente tenía lo que es 1, 8, 8, 8. De esa manera es como tengo los números en la pizarra. Deciros que cambian, y también si falláis también os pueden cambiar por ronda. Y también os puede cambiar si falláis. Dicho eso, una vez que sale el cambiaformas este que tenemos aquí, que tenemos ahí en la prisión, tenemos que matarlo, conseguir el brazo y venir aquí. Fijaros como ya hice la prueba y coloqué el bote ahí. Pero sí que necesitamos primero la Mar 2, que la encontramos en la armería, que ya sí podemos entrar tranquilamente, poner el brazo que hemos conseguido del cambiaformas, y de esa manera ya tenemos la Mar 2. Y aquí tenéis el bote que hemos hecho con la prueba que teníais al principio, lo que son las pruebas que habéis visto del eléctrico, ¿no? Por decir así, el azul. Este es el rayo azul y es el que necesitamos conseguir para poder hacer el que os he dicho. Fijaros bien porque esta es la zona de más o menos donde está el elemental, y aquí en esta habitación debéis de coger una campanita que se encuentra detrás de las mamparas, detrás de los cristales, tenéis que romperlos. También aquí hay una parte, fijaros aquí a la izquierda, por ahí si os metéis en la pared vais a encontrar una lámpara, una especie de lámpara de estas de noche, una mesita de noche, una lamparita esta de mesita de noche que debéis de poner ahí. Simplemente es esa que está ahí, la tenéis que poner. O sea, tenéis que cogerla donde se marca con la flecha y venir aquí y ponerla. Y a esto tiene unas combinaciones que os vengo a enseñar ahora a escuchar. Tenemos que interactuar y esperar y escuchar, y lo que es ver cómo hace los parpadeos. Y de esa manera tenemos que hacer la misma combinación de parpadeos interactuando. Eran 3 parpadeos y de esa manera tenemos que hacerlo. A veces cambia la combinación, a lo mejor es una y una y una, o una y dos y una cosa así. Pero en este caso, como he visto en el vídeo, me ha salido así. Simplemente tenéis que prestar atención y escuchar y verlo. De esa manera, ya una vez que tengamos la Mar 2 mejorada, con lo que es la rareza esta mejorada, lo que es la mejora de las balas en azul, ya sí podemos interactuar y poder hacer la prueba. Una vez que hagamos esta prueba, ya tenemos la zona de la destilería totalmente abierta para poder hacer ese glitch. Y deciros que este glitch de apilación se puede hacer con varias personas, se puede hacer en solo también. Y como digo, no te vayas aún porque te voy a enseñar cómo tener munición infinita con el arma especial. Pero eso sí, recuerda, dale ese like, suscríbete, y también te voy a decir que te voy a dejar un comentario fijado para poder montar la Wonderfire, lo que es la máquina completamente en un tutorial. Fijaros bien aquí,
ya cogimos la campanita, esa campanita que os dije que estaba allí en los armarios, y la debemos de poner aquí, pero antes debemos también tener en el arma lo que es el infectado para poder tener un infectado, y nada más dar a un infectado y que se convierta, debéis de dar a la campanita para atraerlo a la zona del bar, y de esa manera el zombie no va a dar lo que es la petaca de licor. De esa manera tenemos ya que interactuar con lo que es la destilería, con el hombre que está ahí, que no recuerdo su nombre, pero debemos de interactuar con él ya para poder hacer lo que es la prueba y finalizar con él. Recordar que, como os he dicho, que este glitch, esta estrategia es muy buena, el spawn es súper rápido, deciros que va bastante bien, lo hemos probado con varias personas. Os aconsejo que tengáis señuelos, es muy bueno. Fijaros como ya os he puesto un pequeño clip porque ya me lo cargué, ya lo maté, y de esa manera ya podemos estar aquí perfectamente subidos en estos barriles de licor. De esta manera vamos a estar muy bien y vamos a provocar que nada más que los zombies nos vengan solamente de frente. Si lo hacéis bien, fijaros bien, nuestro compañero puede estar allí tranquilamente, tenemos un no target con nuestro compañero. Y como digo, se convierte prácticamente en una buena estrategia de glitch, un buen bug para poder desbloquear nuestros camuflajes bien rápido en el nuevo mapa de Velo Fragmentado Shattered. Ahora sí, no te vayas aún porque te voy a enseñar cómo tener, como estáis viendo ahí, los cargadores se van llenando solos sin hacer nada. Prácticamente es una buena AFK, se puede hacer AFK, la verdad. Tenemos lo que son los discípulos, pero dicho eso, vamos con los perks. Un momentito, ahora entramos más en detalles. Tenemos que ir al Daiquiri letal, y de Daiquiri letal tenemos que tener muerto otra vez y la de muerte perforante. De esa manera vamos a conseguir nuestra munición, ya que vamos a tener ese glitch que se va a combinar con percepción letal. De esta manera, si lo tenéis así como yo lo tengo, vais a conseguir bajas críticas, y de esas bajas críticas te van a llenar lo que es el cargador. De esa manera vamos a estar todo el rato prácticamente en AFK. Y aquí estáis viendo una de las zonas que esta es sacada por mí, la verdad es que no lo he visto en ningún lado, en la biblioteca. Es en una parte que hay enfrente de la puerta. Una vez que hacemos todo el progreso, pues de esa manera vamos a tener una buena AFK. Y fijaros como no pueden entrar, eso sí, aquí también tenéis que tener una inyección mutante, por si acaso. En estos glitches de AFK siempre es tener la inyección mutante para poder matar a los discípulos que nos van saliendo. Y bueno, poquito más, quedaros hasta el final. Un saludo a todos, gracias por eso, like y por compartir.